que podamos iniciar. Y precisamente, pues, te presento, Felipe, mi querido amigo, y te pido que nos platiques un poco de cómo te acercaste a este tema del dolor y también, por supuesto, que nos puedas hablar una reseña muy breve sobre qué es la técnica Alexander. Sí, con muchísimo gusto, Dani. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que están presentes. Veo ahí a muchas personas conocidas, que me da mucha alegría verlos por acá. Hace muchos años que no los veo, algunos, más de 10, pero los veo acá conectados. Así que me da un montón de gusto. Bueno, ¿cómo me empecé a interesar por el dolor? Es una larga historia que voy a intentar hacer un poco corta. Cuando estaba estudiando música en Jalapa, intenté entrar a estudiar psicología a la facultad de la Universidad Veracruzana, al mismo tiempo que música. Y como tenía mi credencial de lector de Cuernavaca, no me dejaron inscribirme en Jalapa, me querían mandar a estudiar a Coatzacoalcos. Entonces, no me pude inscribir a la carrera de psicología y decidí estudiar medicina tradicional china en el Estado de México, al mismo tiempo que estaba estudiando música en Veracruz. Fue una situación bastante compleja, pero bueno, viajaba los fines de semana a estudiar y estudiando medicina tradicional china empecé a interesarme por varias temáticas relacionadas con el sonido. Entonces, cuando hice mi trabajo final de la carrera de medicina, encontré un libro de un musicoterapeuta argentino que se llama Rolando Benenson y me interesó mucho la manera en la que él veía la música. Así que le mandé un mail esperando que no me contestara nadie y para mi sorpresa me respondió él mismo el mail. Y me dijo que si me quería ir a estudiar con él, que me recibía en su escuela. Entonces me fui a estudiar musicoterapia a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, la rama de musicoterapia que estudié estaba enfocada en el tratamiento psiquiátrico, dentro de hospitales psiquiátricos, con pacientes que tuvieran esquizofrenia, psicosis, cosas así bastante graves, Alzheimer y, sobre todo, para pacientes en coma. Entonces a mí me interesó bastante esta cuestión de los pacientes en coma, y bueno, empecé a indagar un poco sobre cómo funciona el cerebro cuando las cosas duelen y cuando no duelen. ¿Por qué duele algo? ¿Por qué no duele? ¿Por qué alguien puede estar inmóvil y no sentir nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando esto ocurre? Entonces, de manera muy graciosa, un año después de que empecé con la maestría de musicoterapia, una clarinetista mexicana me mandó un mail para que le investigara cómo funcionaba la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Yo no tenía ninguna intención de estudiar, pero fui a la escuela personalmente a preguntarle, a preguntar cómo era que se tenía que inscribir, o eso, ¿no? Mi amiga clarinetista, Citlali. Y cuando llegué a la Escuela de Técnica Alexander, hablando un poco con la directora, me di cuenta de que era flautista, la directora de la escuela. Yo soy flautista, estudié flauta transversa. Entonces, como era flautista, me dieron ganas de probar una clase con ella. Y probé una clase y terminando la clase le dije que quería entrar a la escuela a estudiar. O sea, me tomó una clase de técnica Alexander decidirme que quería estudiar técnica Alexander. Ya estaba bastante interesado en esta cuestión del cerebro. Entonces, mientras estuve en la escuela, cada año de formación de profesores nos piden hacer una investigación de alguna temática que nos interese. No nos obligan a una temática en específico, sino que nosotros podemos elegir lo que queramos. Y yo enfoqué toda mi formación al uso de las manos. Las clases de técnica Alexander se dan con las manos. Entonces, yo tenía muy despierta esta inquietud de tocar al otro y sentir en las manos la tensión muscular y todo lo que ocurría, ¿no? Entonces, hice toda mi investigación sobre el uso de las manos y en el último año de la formación llegué a cómo usar la piel y cómo está relacionada la piel con las conexiones nerviosas
y las conexiones neuromusculares, y cómo funciona la piel en el dolor, específicamente. Pero era un tema, digamos, yo estaba convencido que me iba a graduar de la escuela y que iba a empezar a trabajar con músicos, porque muchos músicos que yo conocía tenían tendinitis y problemas similares. Y eso, entonces me gradué de la escuela y vine a Cuernavaca, y Daniel se acababa de accidentar. Tuvo un accidente bastante grave, no podía caminar, y entonces mi hermana, amiga de Daniel, profesora de yoga también, le recomendó que tomara clases conmigo. Entonces yo fui a la casa de Daniel, pues prácticamente a enseñarle a caminar de nuevo. Y entonces, al ver cómo era útil el dolor que Daniel tenía en ese momento, que le dolía mucho la pierna, era muy útil para poder saber cuándo él estaba apretando de más o cuándo no estaba apretando de más. Y ahí empecé a interesarme un poco más por el dolor. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando regresé a Buenos Aires, esto fue en el año 2014, más o menos. Cuando regresé a Buenos Aires, ese mismo año, lo que yo había pensado que iban a llegar un montón de músicos a tomar clases conmigo, pues no fue así. Y en lugar de que llegara tanta gente que estudiaba música, empezó a llegar muchísima gente con dolores de todo tipo, en las cervicales, en la pelvis, en las rodillas, en las piernas, en los brazos. Entonces, un poco por ética profesional también, decidí empezar a investigar qué es esto del dolor, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Porque la pregunta más interesante sobre el dolor para mí es ¿para qué sirve el dolor? Más allá de las explicaciones teóricas que puede haber sobre la cuestión neuronal o la cuestión energética o la cuestión emocional o la cuestión de los pensamientos o del alma o del espíritu o como le quieran llamar, ¿por qué nos duelen las cosas? ¿Qué aprendizaje nos deja el dolor? Y eso para mí es realmente lo más importante, ¿no? Porque el dolor nunca es el problema. Siempre hay algo atrás del dolor, que es lo que está ocasionando el dolor, y lo que está detrás del dolor es el problema, ¿no? Por eso la plática justamente se llama ¿qué hay detrás del dolor? Entonces, así fue más o menos como empecé a profundizar en esta cuestión de los dolores. Sí, muy bien, lo recuerdo perfectamente porque de verdad lo que dice Felipe es muy importante. Como yo acababa de tener el accidente y habían hecho cirugía y tenía un dolor bastante fuerte en mi pierna y yo estaba acostado y no podía siquiera intentar levantar la cabeza, hacía que me doliera la pierna. Entonces llega Felipe a enseñarme cómo moverme, cómo enderezarme, cómo levantarme de la cama, cómo ir al baño sin apretar para que no me doliera. Y tener el dolor era muy útil porque en el instante que mi mente se distraía y yo dejaba de estar consciente de no apretar, por supuesto que me dolía inmediatamente y me hacía prácticamente que me cayera. Así que tener el dolor fue muy útil para aprender a no apretar, para moverme sin dolor. Bueno, Felipe, pues precisamente el primer tema es ¿qué es el dolor? ¿Y cómo funciona? Perfecto, sí. Bueno, para hablar un poco de qué es el dolor, sin meterme demasiado en esta temática así científica, neuronal y todo eso, que por ahí no es tan útil, la teoría, para mí no es útil la teoría si no hay algo tangible, ¿no? que sirva. O sea, la teoría es teoría, finalmente, y a lo mejor dentro de 10 años ya no va a ser la misma teoría que es ahora. Entonces, podríamos hablar de que el dolor es un aviso del organismo de que algo está cambiando. Ese algo que cambia generalmente es un tejido del cuerpo, ¿no? Hablando de tejido me refiero a un hueso, a un órgano, a un músculo, cualquier cosa que tengamos en el cuerpo, que tenga terminales nerviosas, puede doler, ¿sí?
Entonces, el dolor es un aviso de que algo está cambiando. No necesariamente lo que está cambiando es malo, ¿no? Entonces, esto es incluso bastante filosófico, ¿no? El cambio duele, o puede doler, mejor dicho. Los cambios pueden doler en cualquier nivel que uno quiera hablar. Pero, por las características del dolor, el dolor se siente en el cuerpo. Es decir, uno no puede sentir el dolor en el pensamiento, eso es inexistente, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que los pensamientos y el cuerpo no están separados. Entonces, por lo tanto, los pensamientos generan reacciones, tanto energéticas como físicas, que afectan al cuerpo de manera directa, porque somos una unidad psicofísica energética, ¿sí? Entonces, si algo duele, es el cuerpo duele. Y esa es la prueba de que cualquier cosa que nos pasa en la vida cotidiana afecta de manera directa toda nuestra unidad entera. Por eso la técnica Alexander, para los que no conocen qué es la técnica Alexander, por eso la técnica Alexander para mí fue tan útil para trabajar con el dolor, porque el principio de la técnica Alexander es que los seres humanos somos una unidad que no se puede separar, ¿no? Alrededor de 1600, en inicios de 1600, este señor filósofo René Descartes hizo su teoría del dualismo y separó el cuerpo de la mente, ¿no? Como dos entidades distintas. Y a partir de ese momento hubo mucha investigación en cada una de las dos, pero por separado. Entonces, a principios de 1900, este señor australiano, Frederick Matthias Alexander, que era actor, no era médico ni nada por el estilo, desarrolló esta técnica o este método porque él tenía problemas con la garganta cuando actuaba, se quedaba mudo. Entonces los médicos no sabían qué tenía y le decían que no tenía nada y que tenía que descansar. Entonces el tipo descansaba, le regresaba la voz, volvía a actuar y se volvía a quedar mudo y dijo, no, estos doctores no saben nada. Entonces se puso a investigar él mismo qué era lo que estaba haciendo cuando actuaba con el cuerpo, teniendo la teoría de que la mente y el cuerpo estaban separadas. Entonces, bueno, descubrió todo un patrón que no voy a explicar porque sería demasiado largo, pero descubrió un patrón que hacía que su cabeza se colapsara o se contrayera hacia atrás, y según su lógica, eso afectaba la laringe. Y entonces él llegó a la conclusión de que si hacía la cabeza hacia atrás, pues afectaba la laringe. Entonces dijo, bueno, dejo de hacer la cabeza hacia atrás y listo, se soluciona el problema, ¿no? Y cuando intentó hacer la cabeza hacia atrás, se dio cuenta de que el pensamiento de actuar, simplemente el puro pensamiento de actuar, lo llevaba a hacer la cabeza hacia atrás. Entonces el tipo dijo, no, algo está mal aquí. El pensamiento y el cuerpo no son dos cosas diferentes, es la misma. Y de ahí empezó a hacer su propia lógica y su propio desarrollo de cómo rehabilitarse de el afonismo, ¿no? De cómo dejar de quedarse afónico. Y así fue como la técnica Alexander empezó. Y después, bueno, tuvo un montón de alumnos, médicos, filósofos, pedagogos, etcétera, etcétera, y entonces la técnica Alexander se ha empezado a expandir en un montón de campos. Se ha expandido muchísimo. Pero básicamente es un modelo educativo que propone que estamos educados de una cierta manera que nos afecta a los hábitos, ¿no? O sea, es un modelo educativo que nos enseña a observar nuestros hábitos para poder desarrollar la habilidad de decidir en qué momento queremos usarlos y en qué momento no queremos usarlos. Y eso influye directamente en el dolor, como lo que tú explicabas, que cuando hacías algo, levantabas la cabeza y te dolía la pierna, había un reflejo muscular que de levantar la cabeza ya tu pierna se estaba apretando, ¿no? Entonces, observando, pudiste soltar la pierna y moverte con la menor tensión posible para no lastimarte, ¿no? Y de alguna manera estabas observando un hábito inconsciente.
Sí. Entonces de eso se trata la técnica Alexander. Muy bien, Felipe. Y específicamente en el mecanismo del dolor. Por ejemplo, si yo golpeo ahorita mi dedo con un martillo, por supuesto que me va a doler, pero el dolor se da ahí, surge ahí, todo pasa ahí, ¿o qué pasa? ¿Se involucra otra parte del cuerpo? ¿Cómo se da? ¿Cuál es su mecanismo? Bueno, esto sería como, es muy interesante porque es cómo funciona, ¿no? El dolor. Uh-huh. Nuestro organismo no tiene receptores de dolor, es decir, no tenemos ninguna parte del cuerpo que le indique al cerebro que algo debe de doler. O sea, tú te pegas en el dedo y lo lógico sería que el dedo te duela. Lo lógico sería que el dedo te duela. Pero hay un montón de posibilidades o de situaciones que podrían llegar a hacer que ese dedo no te duela, aunque te pegaste, ¿no? Entonces, la manera en la que funciona el dolor es que tenemos unos mecanismos de alerta en nuestro organismo que le mandan información a la médula espinal, y de la médula espinal la información pasa para el cerebro. El cerebro recibe esa información, y una vez que el cerebro recibe esa información, hace un análisis del contexto en el que estamos. Y esta parte es muy importante, porque el contexto es importantísimo. Hace un análisis de todo el contexto, y viendo el contexto decide si te va a doler o no te va a doler. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, así chiquito. El organismo tiene 3 tipos de sensores, digamos, de alerta. Unos sensores que se activan a través de actividades mecánicas, que sería como pegarte con un martillo, cortarte con un cuchillo, no sé, pegarte con una pared, torcerte el pie, ese tipo sería lo mecánico. Después hay otro tipo de sensores que son químicos. Los sensores químicos detectan químicos, ya sea que nos entran por el cuerpo o que segregamos nosotros mismos. Y esto lo voy a dejar para explicar un poco más, profundizar un poco más, porque eso es lo que está relacionado con los pensamientos y las emociones. Y después hay otros sensores que son térmicos, que básicamente lo que sienten es el frío y el calor. ¿Sí? Cuando tú pones la mano en un sartén y te quemas, los sensores térmicos le mandan un aviso a tu cerebro de que se están quemando. El cerebro mira todo el contexto y si decide que puedes sentir dolor, sientes dolor. Ahora, si te estás quemando, pero en el otro brazo tienes un bebé, y quemarte significa que a lo mejor sueltas al bebé y el bebé se lastima, a lo mejor no te duele que te quemes. Porque el cerebro dice, no, acá no puede doler. Porque hay algo que es más peligroso que el dolor, ¿no? Hay algo más peligroso que lo que está ocasionando el dolor en este momento. Por eso mucha gente que va a la guerra, le dan balazos en un momento que está huyendo y no les duele, ni se enteran. Y hay personas que no tienen un brazo o una pierna y les duele, aunque no la tengan. Incluso gente que ha nacido sin el brazo o sin la pierna, sienten dolor en la pierna o en el brazo que no tienen, ¿no? Es muy, muy, muy interesante eso. Sí, justamente tú acabas de decir esto, que no siempre va a doler cuando te lastimas algo, y diste ejemplos muy sencillos, y precisamente quiero compartir el mío, porque cuando tú me conociste fue después ya de la cirugía, por supuesto que me dolía muchísimo, pero en el momento del accidente, el mecanismo de alerta por un peligro inminente de nuestro cuerpo es tan fuerte que cuando yo tuve el accidente no tenía dolor. Es decir, yo me accidenté en la azotea, tropecé, caí sobre el tragaluz de la casa, quedé colgando de la viga, vi que había vidrios abajo en el piso, todavía me subí para no caer sobre los vidrios, porque además es un techo muy alto, volví a subirme, volví a caminar, y es un techo bastante grande, es una distancia de por lo menos 15 metros, 15, 20 metros. Me subí, caminé, bajé las escaleras y yo todavía no sentía dolor.
Hasta que llegué abajo al piso, la persona que estaba junto a mí hizo una expresión de terror, que entonces yo volteé a verme la pierna, y entonces al darme cuenta de que mi pierna estaba prácticamente partida en dos, fue cuando mi cuerpo reaccionó, mi mente reaccionó y dijo, ay, creo que tiene que doler esta cosa. Claro, Pero antes sí. de eso, yo sobreviví, o sea, en lugar de caer, me regresé para arriba, caminé 20 metros, bajé escaleras y yo no sentía dolor. Incluso esa persona que estaba abajo me preguntaba, ¿qué pasó? Y yo le dije, nada, yo creo unos rasguños porque siento mojada la pierna. Es que era de noche y no había luz. Entonces, pues allá arriba no me veía. Y le dije, no, yo creo que me rasguñé con los cristales porque siento mojadita la pierna. No, ya que estaba abajo con luz, mi cerebro dijo, ay, creo que ahora sí tiene que haber dolor. Precisamente eso, ¿no? La herida era enorme, pero sin embargo durante por lo menos, ¿qué son? Tal vez 3, 5 minutos, no hubo dolor. Yo ni siquiera pensé que me hubiera hecho algo grave. Sí, y bueno, también hay enfermedades, digo, este es un ejemplo muy claro, pero también hay enfermedades que no duelen, como el cáncer o el SIDA, por ejemplo, y que son peligrosísimas, ¿no? Para el organismo, y no duelen. Ya cuando duelen es porque ya estás muy, muy grave y ya es muy, muy, muy delicada la situación. Entonces, y bueno, también hay ejemplos de cosas que duelen que no están mal, ¿no? Cuando alguien tiene muchos años haciendo una tensión en la pelvis o en el cuello y suelta, le duele horrible, ¿no? Y no está mal soltar, no está mal o sea, digamos, no se va a lastimar por ese dolor. Sí, Sí, entonces es muy interesante cómo funciona. en eso que estás diciendo ahorita, lo que entiendo es que, por ejemplo, por malos hábitos posturales o de actividades, puede alguna parte del cuerpo empezar incluso hasta deformarse, por hacerlo como muy explícito, puede Sí, empezar a deformarse. Y una vez que el paciente empieza una terapia consciente para quitar esa deformación, el ir a un estado de salud va a doler porque así ya es. había una deformación y lo que está haciendo no es para mal, no está lastimando. Al contrario, va a regresar a un estado idóneo de salud postural, pero esa transformación de lo malo a lo bueno también duele, por supuesto. Sí, incluso si digamos tiene una deformación ósea en el hueso, a lo mejor esa deformación ya no regresa a su estado, digamos, ideal, pero al principio va a doler cuando suelte, ¿no? O sea, alguien que tiene una deformación en la columna y ya tiene, no sé, 80 años, 70, ¿no? De más, a lo mejor ya su columna no va a regresar a estar como tendría que haber estado, porque ya tiene muchos años con la deformación, pero sí Claro, puede llegar a soltar los músculos y mejorar su salud, y seguramente al principio de la terapia, pues sí, le duela muchísimo, claro, muchísimo, sí. muchísimo. Sí, perfecto. Creo que me queda claro, espero que a los demás también. Y quiero comentar algo, Felipe. Sí, A los que nos están escuchando, les pedimos que si tienen alguna pregunta o alguna petición específica, como lo están haciendo, lo escriban en el chat y conforme haya oportunidad o incluso al final, entonces ya le pediría yo a Felipe que explique específicamente lo que alguien esté preguntando. ¿Te parece bien, Felipe? sí, perfecto. Muy bien. Voy a hablar un Bueno, poquito de, ahora veo esta pregunta del dolor de espalda baja, ya iba yo a hablar del dolor de espalda baja en un ratito, así que esa pregunta la voy a contestar ya como parte de lo que estaba planeado, digamos. perfecto. ¿Me ibas a decir algo? No. No, no, adelante. Okay. Entonces, esta cuestión del dolor, que quiero hablar en específico de las terminales que reciben la información química, que es muy, muy interesante, ¿no? Hay muchos tipos de sustancias que segregamos, ¿no? Cuando estamos nerviosos, digo, la más obvia, ¿no? Cuando estamos nerviosos o estamos en peligro, segregamos adrenalina. Y la adrenalina, pues es una droga que hace que las cosas duelan menos y que nos sintamos más fuertes, ¿no? Las pupilas se dilatan,
la sangre se irriga en los músculos, entonces estamos listos para salir corriendo, o para ver mejor, o para escuchar mejor. Es un instinto de supervivencia, básicamente. Pero tenemos otras sustancias que segregamos, como las feromonas, por ejemplo, que también, o cuando estamos muy felices, segregamos sustancias que también pueden inhibir el dolor, ¿no? La felicidad también puede inhibir el dolor, bloquea el dolor por completo. También hay cuestiones energéticas y tratamientos energéticos que ayudan a inhibir el dolor. Por ejemplo, es común que la gente que tiene problemas para recibir anestesia, que es alérgica a la anestesia o que tiene problemas similares a alergias, vaya con acupunturistas para hacerse ciertos tratamientos específicos. Por ejemplo, ha habido casos de gente que operan y que no le pueden poner anestesia y le duermen la parte que van a operar con acupuntura, ¿no? Por ejemplo. Entonces la acupuntura también tiene un trabajo muy interesante en ese sentido, cómo disminuir el dolor. Otra situación que es muy interesante con la cuestión de los químicos es los químicos que nos entran al cuerpo, como por ejemplo una droga o como la anestesia, o como el veneno de algún animal. Generalmente los venenos de los animales lo que hacen es abrir los sensores y hacer que duela muchísimo. Por ejemplo, si te pica un alacrán, te duele bastante, a menos que tengas alguna situación ahí en el sistema nervioso que evite que duela, pero generalmente los venenos duelen, porque es una señal de alerta bastante importante. Y hay drogas que están hechas para que no duela las cosas, como cuando vas con el dentista y te inyecta anestesia para dormir los sensores mecánicos del cuerpo para que te puedan abrir sin necesidad de que te duela, ¿no? Entonces, hay drogas que inhiben ciertos sensores, ¿no? Puedes inhibir los sensores de temperatura o puedes inhibir los sensores mecánicos para que no duela algo. Y hay drogas que hacen que te duela mucho más y que te pongas más sensible, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería más o menos la manera en la que funciona el dolor. Entonces, entrando un poco en esta conversación que están poniendo aquí en el chat, en la actualidad no se cree, hay estadísticas de que el 20% de la población mundial está sufriendo de dolor en cualquier momento. O sea, en este momento que estamos hablando nosotros por Zoom, el 20% de la población mundial tiene algún tipo de dolor que le ha permanecido por más de 3 meses. O sea que es un dolor crónico. Cuando un dolor permanece más de 3 meses, es crónico. O cuando regresa, te duele la cabeza hoy y mañana no, y pasado mañana sí, y después no, y 3 días después te vuelve a doler y así, eso ya se considera que el dolor es crónico. Sí, nada más es un término médico, digamos, ¿no? Cuando está regresa el dolor es crónico. Y de los dolores actuales, de la actualidad, el más común es el dolor de espalda baja. El más común de todos. Y después el de cuello. Entonces, es tan común el dolor de espalda baja que en este momento es la principal razón de bajas por problemas médicos que hay en cualquier empresa en el mundo. O sea, la mayor cantidad de dinero gastado por las empresas en el mundo en seguro médico para sus trabajadores es por dolor de espalda baja. Impresionante. Es impresionante eso. Entonces es muy común, es extremadamente común el dolor de espalda baja, y el dolor de espalda baja tiene mucho que ver con nuestro siguiente tema, que es la educación en el rol del dolor. ¿Por qué la educación en el rol del dolor? Bien. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la postura, en específico con la espalda baja, ¿no? Que es extremadamente común. Bueno, imaginemos que una familia tiene un hijo pequeño
y va a la familia a tomarse una foto de familia a un estudio fotográfico, ¿sí? Los ponen en pose para la foto, y al niño pequeño le dicen, ponte derecho. Entonces el niño hace así, y arquea la espalda hacia atrás, y contrae la espalda baja y la espalda media, para arquearse hacia atrás, como estamos educados con la idea de que cómo es estar derecho, o cómo es pararse bien. Entonces, cuando hace eso, la persona que va a tomar la foto, o su mamá o su papá, le dice, muy bien, así es estar derecho. En ese momento, el niño relaciona esa tensión muscular con la idea de estar derecho. O sea que la tensión muscular empezó en una idea, no empezó en una actividad realmente física, ¿no? Empezó en la idea de cómo tiene que estar derecho. Por el resto de su vida, ese niño va a pensar que estar derecho es hacer eso. Y cuando no esté así, no se va a sentir derecho. Entonces, cuando va a una clase de yoga, o cuando va a tomar clase de pilates, o cuando va a cualquier cosa, cualquier actividad que hace en su vida, cuando se sienta en una computadora, cuando agarra el celular y siente que ya no está derecho, se va a poner derecho, y eso le va a traer la tensión muscular que le trae a la gente esa idea de estar derecho. Esa sería una manera en la que la educación influye directamente sobre la postura de alguien. Si esa persona tiene la desgracia de tener un organismo que se preocupa porque esa postura le está lastimando la espalda baja, entonces en algún momento le va a doler. Si le duele a tiempo, lo puede solucionar. Pero si no le duele hasta que ya pasó muchísimo tiempo, mucho tiempo, entonces le va a doler cuando ya tenga un daño grave en la columna o en un disco vertebral o algo así, o se le haya generado una enfermedad de estas llamadas lesiones por esfuerzo repetitivo, que son la tendinitis, la distonía, el síndrome de túnel carpiano, bueno, todas esas enfermedades. Ahora, el cuello de texto, que es bastante reciente, la garra de celular, que también es bastante reciente. Antes se llamaba calambre de escritor, porque usaban plumas para escribir o lápices, ahora se llama garra de celular, pero es más o menos lo mismo, un problema en la mano. Entonces, ¿cómo funciona la educación específicamente en la parte postural? Cuando una persona está apretando algo por mucho tiempo, el músculo que está apretando aprende que esa tensión es necesaria para cumplir un trabajo determinado. Por ejemplo, en este ejemplo del niño que se pone derecho, aprieta la espalda y su cerebro le manda un mensaje al músculo como para tranquilizarlo y decirle, no, está bien, o sea, esa tensión que estás haciendo es la tensión que tienes que hacer para estar derecho, ¿no? Porque el cerebro razona todo el contexto, como decíamos hace rato. Entonces, cuando el músculo aprende eso, deja de mandar la señal al cerebro porque ya no necesita mandar la señal. Y entonces está todo bien, no hay problema, no pasa nada. Y entonces uno deja de sentir la tensión, dejas de sentir que estás apretando. Porque el cerebro tiene demasiadas ocupaciones. Se tiene que ocupar de la respiración, de la circulación, de la digestión, del corazón, del equilibrio, de que la luz que entra por los ojos no te ocasiona un daño, del ruido, o sea, de un montón de cosas se ocupa. Entonces delega estas situaciones a los reflejos musculares, por eso se llaman reflejos musculares. Después de que uno aprieta por una cantidad de tiempo determinada, exactamente 40 segundos, cuando uno aprieta por 40 segundos algo, el músculo aprende que esa es la tensión que necesita. Entonces dejas de sentir la tensión. Y si sigues apretando, y esa tensión en un principio ya te estaba lastimando, pues te lastimas. Porque se vuelve algo inconsciente, se vuelve un reflejo inconsciente a una actividad. Y ahí es cuando se vuelve un hábito, ¿no? El hábito es un reflejo inconsciente ante una idea. Por ejemplo, la idea de que las mujeres no se tienen que sentar con las piernas abiertas ha generado muchísimos problemas en la articulación que tiene la pelvis con la pierna,
en las mujeres porque cuando se sientan aprietan las ingles. Y esa es una idea sociocultural que es parte de la educación que tenemos nosotros. Si alguien se sienta con las piernas abiertas, si es mujer y se sienta con las piernas abiertas, la gente la ve mal, normalmente. ¿No? Quizás estoy siendo un poco juicioso, ¿no? Pero por lo menos hasta hace algunos años eso era una idea bastante instaurada en la sociedad. Es decir, sentarte con las piernas abiertas era de mala educación. ¿Sí? Entonces esa idea trae una tensión muscular en las piernas muy grande. Y esa tensión se vuelve inconsciente. Entonces ahí la educación juega un papel muy importante en lo que hacemos con el cuerpo y en las tensiones que tenemos. ¿Cómo voy a soltar las piernas? No puedo si se ve mal. O por ejemplo, otra situación que ocurre muy seguido ahora es que la ropa que usamos generalmente es modelada por gente que está en posturas que son muy poco ergonómicas. Entonces, hay una gran parte de la población joven que sin darse cuenta imita las posturas de la gente que modela la ropa en los anuncios de ropa, ¿no? Entonces es muy común que cuando alguien se va a tomar una foto pone una postura que realmente no pondría en otra situación. Entonces eso también es parte de la educación. Y ese rol de la educación tiene, en este momento de la humanidad, tiene una repercusión muy grande en el dolor, porque muchos de los dolores que hay actualmente, que son muy, muy graves, son relacionados con la postura. Y la postura está completamente influenciada por la educación y las ideas socioculturales que tenemos, y por la parte del mundo en el que vivimos. Entonces la educación tiene un rol importantísimo en el dolor. Por eso la técnica Alexander habla de la reeducación postural o de la reeducación psicofísica. Entonces el trabajo de la técnica Alexander no es directamente sobre el cuerpo, sino es sobre la idea que tiene la persona de cómo tiene que llevar a cabo una actividad determinada, ¿no? En tu caso era sobre la idea de que tenías tú, de cómo tenías que usar la pierna para caminar, o para pararte de la cama, o para pararte de una silla. Sí, entonces sí. El trabajo empieza por el pensamiento, no empieza por el músculo, o por la postura, empieza por lo que piensas. ¿Sí? Y ahí está una de los fundamentos que me parecen más interesantes, ¿no? De la técnica. No se puede separar el pensamiento del cuerpo, de ninguna manera. Claro. Entonces, en este aspecto, hablando de la educación, lo que se nos inculca o lo que nosotros creemos, la idea que nosotros tenemos de que una postura debe ser, en ese momento, si está lastimando o tensando los músculos, por supuesto que difícilmente va a doler. Pero si se hace un hábito, si esa idea persiste, el cerebro empieza, como dijiste, a mandar la información al músculo de que aunque ya haya ese dolor por la tensión, le dice, no, o sea, tú no me estés mandando señales, no me des lata, porque es lo correcto. Porque en Exacto. realidad ya la idea de que eso es correcto va a prevalecer, el cerebro va a tener predominio sobre las señales que está mandando la parte del cuerpo en tensión. Claro, el razonamiento tiene predominio ahí, en esa situación, ¿no? Cuando alguien llega a una clase de yoga, a tomar una clase de yoga, tú lo sabes muy bien, llega con muchas tensiones base, llamémosles tensiones base, que si el profesor tiene la suficiente habilidad, puede ayudar a esta persona a ir soltando esas tensiones base para que haga las posturas de una manera determinada que no se lastime. Ahora, si el profesor no tiene esa habilidad, sobre las tensiones base de esa persona se van a agregar las tensiones de las nuevas posturas. Claro. ¿No? Y eso pasa también con cualquier profesor de técnica Alexander y con cualquier persona que se dedique a algo que tenga que ver con enseñar a usar el cuerpo, incluso en la música. Todos tenemos tensiones base, ¿no? Si mi profesor de flauta no se dio cuenta de que yo tenía que levantar, que yo
tocaba la flauta levantando los codos o los hombros y no me dijo nada, quizá yo dentro de 10 años tengo un dolor terrible en los brazos y no puedo seguir tocando, o desarrollo alguna enfermedad grave. Sí. ¿No? Y esto es totalmente que ver con la educación, porque en las escuelas de educación básica no hay una materia que le enseñe a la gente a usarse, no a usar su cuerpo, a usarse el pensamiento y el cuerpo y todo de manera consciente y constructiva, que es exactamente lo que Alexander decía. Mi método no es para rehabilitar, es para que los niños aprendan a usarse. Solamente que, bueno, vivió las 2 guerras mundiales y cuando logró hacer su escuela para niños, le cayó una bomba a la escuela, la destruyó y se quedó sin escuela y no pudo seguir con ese proyecto. Pero realmente la técnica Alexander era una técnica para educar a los niños. Sí. No lo pensó como una terapia así, determinada, ¿no? Sí. Oye, Felipe, y Dime. volviendo a este tema que sí quisiste abordar del dolor de espalda baja, Sí. y hablando precisamente de las posturas, ¿qué tiene que ver con que la mayoría de la población sufre dolor de espalda alta con las horas que pasamos sentados trabajando o con el uso de una computadora, con el uso de los brazos o el uso del celular? Sí. ¿Qué relación hay? Muchísima. No estamos acostumbrados, esta es una explicación como compleja, pero no estamos acostumbrados a pensar que descansar es algo activo que tenemos que hacer. O sea, cuando yo estoy apretando un músculo, digamos, estoy apretando la mano, y tengo la idea de que soltar es una actividad, pensar en soltar como una actividad va a agregar más actividad a mi músculo. ¿Sí? Entonces, la relajación, como la concebimos nosotros en este lado del planeta, en Occidente, es algo que hacer, es algo que tenemos que hacer. Me tengo que relajar. Esa idea de me tengo que relajar es una idea muy nociva para la salud. Porque al intentar hacer algo, nuestros músculos funcionan de una manera muy sencilla. O aprietan o no aprietan, o se contraen o no se contraen. O sea que relajar no es una actividad, no tendría que ser una actividad, sino tendría que ser la ausencia de actividad, ¿no? Y uno tiene la idea de relajarse, está muy ligada con soltar el peso del cuerpo y dejar que la gravedad nos lleve hacia el piso. ¿Sí? Como no nos podemos caer al piso porque nos lastimamos, nos quedamos a la mitad del camino. Entonces, nuestro torso, que es muy pesado, nuestra cabeza, que pesa casi 10 kilos, que es muchísimo peso, esta parte del cuerpo pesa 10 kilos. O sea que si uno pesa 70 kilos, acá hay 10, y de acá para abajo hay 60, ¿no? Entonces, colapsamos nuestro cuerpo con la idea de relajar hacia la silla y nos encorvamos, generalmente hacia adelante. Algunas partes hacia adelante y algunas hacia atrás, pero lo más visible, digamos, es hacia adelante, ¿no? Al colapsar nuestro peso, nuestros músculos tienen que seguir mandando nuestro cuerpo para arriba, en contra de la gravedad, porque si no nos caemos al piso. Entonces, nosotros pensamos que estamos relajándonos, pero la realidad es que nuestros músculos hacen muchísimo esfuerzo para que no nos caigamos hasta el piso, para que nuestra cabeza no choque con el piso, o no nos desplomemos al piso, o no nos desarmemos en el piso. Entonces, esa idea que tenemos de relajarnos relacionada con colapsarnos, nos lleva a hacer más esfuerzo del que estábamos haciendo. O hacer un esfuerzo, en algunos casos, en partes que no estábamos usando hace unos instantes, antes de relajarnos. Cuando nos cansamos de relajarnos, volvemos a nuestra postura derecha, y entonces regresamos al otro patrón de tensión anterior en el que estábamos antes de relajarnos. ¿Sí? Entonces, la postura y la educación postural tiene tanto que ver con los dolores actualmente que muchas de las personas que sufren de dolores de espalda se alivian nada más
de aprender a soltar la espalda. No todas, pero muchas. Aquí veo que varias personas están preguntando sobre las hernias discales, dolor de espalda baja, que hay gente que cuando se acuesta le duele. Bueno, están poniendo aquí muchos ejemplos. Entonces, cuando yo recibo a alguien en mi clase de técnica Alexander que viene con muchísimo dolor de algo, lo primero que le tengo que preguntar es si tiene radiografías de ese lugar que le duele. Porque tengo que saber si esa persona tiene daño tanto en la articulación, en el cartílago, en el disco, en el hueso, si tiene una hernia en el músculo o si no tiene nada. Ese es el primer paso. El segundo paso es verlo o verla, sentarse y pararse en una silla o caminar. Justamente la técnica Alexander, la mayor parte de la clase de la técnica Alexander se hace sentándose y parándose en una silla. Y pensemos que esto lo desarrolló una persona a principios de 1900. O sea que desde entonces ya las sillas eran un problema. Ahora, no existe una silla ideal. Eso es una mentira. No podemos andar cargando nuestra silla para todos lados a donde vamos. Es completamente imposible. Entonces la solución está en lo que hacemos nosotros cuando nos sentamos en la silla, no en la silla. ¿Qué hago que me estoy lastimando? Y esta es otra parte muy importante del dolor. Y de lo que para mí, y aquí quizás me meto en problemas, pero lo que para mí tiene que ser una terapia integral que esté enfocada en que la persona entienda que el dolor que tiene es responsabilidad de ella. ¿Sí? Sobre todo cuando el dolor es postural. Es decir, si yo voy a que me den un masaje y la persona que me da el masaje me relaja los músculos y me siento como un trapo recién exprimido, me siento muy bien, pero si no hay un trabajo que me enseñe a no volver a hacer lo mismo que me llevó a estar como cuando estaba antes de ir al masaje, entonces el masaje no está solucionando ningún problema. Está aliviando un dolor. Y el dolor en ese sentido no es el problema. El dolor pocas veces es el problema. Yo diría que nunca es el problema, ¿no? Lo que el problema es lo que está atrás. Entonces, bueno, cuando una persona ya está lesionada, tuvo una cirugía, como alguien que mencionó hace poco, y la cirugía salió mal y tiene un dolor crónico, esa es una situación muy peculiar, específica de una persona o de personas así, específicas, ¿no? Que a lo mejor tienen que tener tratamiento o estar tomando, no sé, por ejemplo, cuando alguien tiene artritis, le recomiendan que tome extracto de marihuana o que se ponga aceite de marihuana en las manos, porque es un sedante muy, muy, muy potente, entonces alivia el dolor y ya la artritis pues deforma las articulaciones. Entonces ahí la reeducación puede ayudar a aliviar el dolor, pero realmente no ayuda a solucionar la artritis, digamos, como si fuera un medicamento. Es decir, la técnica Alexander o la reeducación postural no es magia, ¿no? Es una ayuda, y si yo dijera que está dentro de algún tipo de medicina o de algún tipo de terapia, estaría dentro de la medicina preventiva, ¿no? No está dentro de una medicina que te va a solucionar los problemas, sino que está dentro de un tipo de terapia que te va a enseñar a evitar los problemas. Y eso también es muy importante. Cuando una persona tiene una postura que está colapsada hacia el piso, no solamente está dañando sus huesos y sus músculos, también está aplastando los pulmones y está aplastando el corazón y los intestinos. Entonces puede tener problemas respiratorios. Si tiene problemas respiratorios, el oxígeno no llega bien a la sangre, por lo tanto el cerebro no se oxigena bien, entonces no puede pensar igual. Puede tener problemas digestivos, de colitis nerviosa, de inflamación del colon, de inflamación del estómago, ¿no? Puede tener problemas de falta de atención. Este gran tema del síndrome de deficiencia, de déficit de atención,
¿Qué pasa si les enseñan a los niños a sentarse de una manera que puedan estar usando su cuerpo de manera constructiva? A lo mejor se les quita el déficit de atención. Digo, yo lo veo con mis alumnos, con muchas personas con las que trabajé, músicos, ¿no? Que al cambiar la manera en la que se sientan, al cambiar la manera en la que están usando su cuerpo, inmediatamente tienen más posibilidades de atender lo que están haciendo. No de concentrarse, porque a mí la palabra concentrarse me remite a algo que es como un foco así, ¿no? Yo hablo más bien de atender lo que está ocurriendo a su alrededor. Y también quizá tiene implicaciones muy importantes en este sentido. De hecho, en Inglaterra hay toda como Inglaterra fue el país en el que empezó la técnica Alexander hace ya 100 años, hay toda una movilización de profesores de técnica Alexander que están haciendo que les pongan a los alumnos en las escuelas primarias y secundarias un asiento en la silla y les están enseñando a usarlo para que se sientan mejor al estudiar y a tomar las clases. Y está funcionando bastante bien, ¿no? En Inglaterra la técnica Alexander es parte del Sistema Nacional de Salud. O sea que tú cuando tienes un problema de salud puedes ir con un profesor de técnica Alexander como parte de tu seguro social, digamos, ¿no? A tomar clases de técnica Alexander. Y muchos cirujanos de columna, antes de decidir si van a operar o no a sus pacientes, los mandan a clases de técnica Alexander para ver si pueden evitar la operación, cambiando la educación postural que tienen. Sí, entonces de esta manera yo creo que la educación postural está muy, muy ligada a las problemáticas actuales de los dolores, ¿no? De espalda y todo eso. Y obviamente, empezando por las ideas que tenemos sobre cómo nos tenemos que sentar, cómo tenemos que agarrar una computadora. Nadie nos enseñó a usar una computadora. Nadie nos enseñó cómo agarrar un celular. Son cosas que cambian constantemente. Tenemos un celular de un tamaño, a los 6 meses el tamaño del celular cambia, entonces el peso es otro, la mano tiene que agarrar, que ponerse diferente. Por ahí un día me corto un dedo, el dedo con el que usaba el celular, entonces me duele usarlo y empiezo a usar otro dedo y adquiero un hábito nuevo en el otro dedo. Hay toda es un mundo que es muy difícil hablar de manera, digamos, global, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene una educación y una historia de vida distinta. Entonces cada persona tiene hábitos que por fuera parecieran iguales, pero en el fondo son muy diferentes por cómo piensa, ¿no? Entonces, esta también es una de las razones por las que yo no he todavía considerado la posibilidad de dar clases de técnica Alexander en línea, ¿no? Que es algo que se está haciendo mucho ahora y que seguramente muchos profesores logran hacerlo muy bien, pero como yo estoy tan interesado en esta cuestión del dolor, siento que sin las manos no puedo realmente ayudar a que la persona entienda por qué le duele algo. Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando tú me estuviste ayudando y cada sesión que yo tomo contigo para enriquecer mis clases de yoga, que tú usas tus manos para sentir el cuerpo de la persona y sentir cualquier tensión, por mínima que sea. Tienes una sensibilidad, has desarrollado una sensibilidad enorme. Entonces, entiendo perfectamente que en línea para ti es difícil. Claro, sí, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucha gente ahora, bueno, con esta cuestión de la cuarentena y todo eso, se ha abierto toda esta línea de la gente que da clases en línea y que seguramente son muy útiles. Uh-huh. Pero yo no me he sentido como con confianza, siento que me hace falta en las manos. Entonces, bueno, no sé si responde tu pregunta esto de la postura como relacionada con los dolores actuales, ¿no? Sí, se están desarrollando muchas, le llaman enfermedades, pero para mí no son enfermedades, pero se están desarrollando muchas situaciones con problemas de las manos, de los brazos, distonía, por el uso de los celulares. Ahora, pues, como estamos todos con esta cuestión de la epidemia, todos mucho tiempo en las computadoras, también en las otras pláticas que ha dado Pablo conmigo y con los otros profesores con los que habló, todos los jueves da una plática con un profesor diferente,
También mucha gente ha preguntado, ¿qué hago? Tengo que pasar 8 horas sentado en la computadora y me duele horrible la espalda. Y bueno, párate cada 20 minutos y acuéstate en el piso. Sí. Ahora, a las personas que preguntan sobre cuestiones, cómo solucionar algo, también hace unos días una amiga, Vicky, que no sé si está ahora, pero estaba hace rato ahí conectada, me preguntó sobre el dolor de cuello, el dolor de cabeza, perdón, no de cuello, de cabeza, y cómo arreglar esta cuestión de que le duele la cabeza constantemente, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que el dolor de cabeza, si hay alguien más con dolor de cabeza acá, esto puede interesarle. Hay muchas razones por las que el dolor de cabeza puede estar relacionado con la postura. La primera es que la cabeza pesa un montón y está en una base muy angostita del hueso del atlas, de la columna, y al hacer algo así como colapsar mi cabeza, al ver el celular o al ver la computadora, si acerco mi cuello al celular, ¿no? Tengo el celular y hago así para ver el celular, estoy dejando que mi cabeza caiga sobre la columna, ¿no? Entonces eso puede generar dolor de cabeza. Esa sería una razón. Otra razón es porque esos 10 kilos de peso de la cabeza, si estoy cargándolos con el cuello de una manera que el cuello no está suelto, voy pasando esos 10 kilos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Obviamente en algún momento llega a las piernas y a los pies ese peso, cuando estoy completamente cansado ya. Pero antes de llegar ahí pasa por los pulmones. Cuando los pulmones se aplastan, el corazón está en medio de los pulmones. Entonces, cuando los pulmones se aplastan, no oxigenan bien la sangre. Y si no oxigenan bien la sangre, obviamente el corazón tiene problemas para enviar la sangre al resto del cuerpo. Y el flujo sanguíneo puede cambiar un montón. Puede subir la presión o bajar la presión. Y eso obviamente puede generar un dolor de cabeza también, los cambios de presión. O sea, la cabeza duele generalmente cuando no se tiene un problema grave, porque también puede doler por cosas muy graves, como un tumor en el cerebro, por ejemplo, o en un ojo o algo así, pero la cabeza duele generalmente cuando no hay problemas graves por un cambio de presión arterial en la zona de la cabeza. Ya sea que baja o sube la presión y duele la cabeza. Entonces las medicinas, los medicamentos para quitar el dolor de cabeza lo que hacen es regular la presión y el dolor de cabeza se te va, pero no solucionas ningún problema. Y ese es el problema. Ahí está Vicky, ahí sí aquí ahí está. Sí. Entonces, bueno, yo tengo un sitio web, aquí lo voy a escribir en el chat, porque ahí hay un artículo que se llama El Descanso Constructivo, que es lo que yo recomiendo a toda la gente que toma clases y que no toma clases, para aliviar el dolor de espalda y de cabeza. Entonces, en lugar de explicarlo, para no llevarme mucho tiempo aquí explicándolo, mejor que vayan y vean el artículo que está ahí. Ahí explica e incluso tiene un video de cómo se hace, porque es muy difícil explicarlo sin hacerlo. Entonces me tendré yo que acostar en el piso, mover la computadora. Si no, no es claro. Pero ahí está el video y ahí se pueden ver. Aquí sí, escribo. por favor, Felipe, si puedes de una vez apuntarlo en el chat, por si alguien en algún momento tiene que salirse antes que los demás. Ahí lo puse. Perfecto, gracias. Y les pedimos que tomen nota porque de verdad que es muy interesante. Y me consta porque además de practicarlo yo, a partir precisamente del accidente y de que yo conozco a Felipe y conozco la técnica Alexander, en las prácticas de yoga siempre iniciamos con la postura de descanso constructivo porque de verdad que tiene beneficios enormes en todos los sentidos, a nivel físico, de espalda, de dolor de cabeza, a nivel de pensamientos, aquietar la mente, todo eso. La verdad que sí es muy interesante. Por favor, lean el artículo y ya ustedes decidirán. Y bueno, continuamos, Felipe. Entonces, yo lo que había pensado también hacer ahora, quizás si tú quieres hablar un poco sobre como el acercamiento desde la meditación, porque para mí la meditación también es una herramienta valiosísima, ¿no? Para esto de la observación, ¿no? En la técnica Alexander, uno entra como en una especie de estado meditativo cuando está en las clases, más o menos.
como son moviéndose, quizá no es como meditar, pero entra como en una especie de estado meditativo. Y a lo que invita la técnica Alexander es a observar las tensiones que hacemos para aprender a soltarlas cuando no las queremos hacer. Es decir, si yo estoy tocando la flauta y tengo que mover los dedos a una velocidad determinada, mis reflejos musculares son indispensables, si no, no puedo tocar. Ahora, si estoy comiendo, no necesito usar las manos como si estuviera tocando la flauta, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece súper interesante hablar un poco quizá de la meditación, porque más o menos en ese punto como convergen, ¿no? O sea, son como, comparten. Sí, exactamente. La observación, ¿no? Claro. Como de observar un dolor, ¿qué pasa cuando uno observa el dolor? Y lo observa realmente y lo conoce, como a profundidad. Sí, totalmente de acuerdo, Felipe. E incluso al inicio de las solicitudes que pusieron aquí en el chat, está una que dice que si por favor puedo explicar desde mi punto de vista cómo te entendí a ti cuando tú me empezaste a ayudar con el accidente para cambiar mi hábito mental. Eso nos lo pide Graciela Capilla. Entonces, mi amiga Grace, y sí, precisamente tiene que ver con la observación y con la capacidad de estar en el aquí y en el ahora. Meditar, todos creemos que solamente se puede hacer cuando ya tienes una práctica muy buena y que además tienes una postura para meditar y que tienes un rinconcito, una esquina en una habitación con un altar y te aíslas de todo mundo. Y por supuesto que eso es maravilloso. Quien pueda hacerlo, felicidades. Pero con el ritmo de vida actual, realmente cuántas personas tienen su rincón, su altar y tienen media hora o más para hacer una meditación. La verdad que cada vez los requerimientos de la vida cotidiana nos piden más y nos dejan menos tiempo. Para mí meditación es estar en el aquí y en el ahora y desarrollar la capacidad que hace un momento tú mencionaste de concentración. Tú dijiste, para mí la concentración es enfocarse en algo así muy como cuadradamente, ¿no? Muy específico. Exactamente, eso es la concentración. Tú mencionaste que para ti era suficiente con atender lo que pasa en tu entorno, en tu cuerpo, y eso es estar en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque nosotros podemos practicar atender, estar en el aquí y en el ahora, concentrarnos o meditar, como le queramos llamar cada quien. ¿Cuánto lo practicamos? 5 minutos, 10 minutos, media hora. Muy pocas personas le dedican ni siquiera una hora. ¿Y cuántas horas al día dedicamos a distraernos? A que la mente esté como loquita, con 1000 pensamientos a la vez, haciendo 1000 cosas a la vez. Estoy platicando contigo, pero estoy atendiendo el celular y estoy volteando porque ya veo que viene alguien y estoy pensando en que al rato que no se me olvide ir a la tienda a comprar algo y estoy pensando además en las noticias que me están llegando por todas las redes todo el tiempo. Entonces le dedicamos del tiempo despiertos, del tiempo conscientes a distraernos más de 10 horas al día, mínimo. ¿Cuánto le dedicamos a practicar la concentración, a practicar el estar en el aquí y en el ahora? Nada. ¿Cómo podemos empezar a observarnos? Y esto es para responder la pregunta que hizo Grace. Lo que yo te entendía cuando tú me decías, tienes que poner atención para no apretar, porque el apretar te hace que te duela, porque tensas músculos, y si tú quieres empezar a moverte después del accidente, la cirugía, no vas a poder si el dolor no te deja. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues tienes que observar, como dijiste muy bien, tienes que observarte a ti mismo. ¿Cómo vas a poder observarte si tu mente está distraída con 1000 cosas a la vez? Necesitas empezar a practicar lo que para mí sería como el previo a la meditación, pero que en realidad una cosa es la misma que la otra, solamente que una la hacemos como muy bonita, con adornos y con mantras, y la otra la podemos hacer en cualquier momento. Hace unos días en una plática yo comentaba que un tip
de cómo poder observarte, de cómo poder aquietar la mente, estar en el aquí y en el ahora, concentrarte, lo podemos hacer con las actividades que hacemos en el día a día. Por ejemplo, yo sugerí que cuando te laves los dientes, las veces que te los laves al día, que dediques esos 2 minutos, porque creo que ni siquiera tardamos más de 2 minutos en lavarnos los dientes. En el momento que empiezas a hacerlo, concéntrate en todas las sensaciones y en todo el movimiento de lavarte los dientes. Por supuesto que va a llegar el pensamiento de que, chin, ya es tal hora y me tengo que ir y se me olvidó que tenía que preparar tal cosa. En fin, van a llegar 1000 pensamientos. Pero de lo que se trata es de tener la disciplina, las ganas de, en el momento que yo me distraigo en 2 minutos, que pueden llegar 50 distracciones en 2 minutos, en el momento que me doy cuenta de que ya no estoy conscientemente lavándome los dientes, porque algo me distrajo, porque llegó un pensamiento, regreso. Ok, ya pensé en la licuadora, ya pensé en la ropa que dejé en la lavadora, ya pensé en el expediente que tengo que entregar hoy en el trabajo, ya pensé en el bicho, lo que sea. Pues conscientemente regreso la atención a lavarme los dientes, a sentir 100% la experiencia de lavarme los dientes. Y de verdad, empiecen a hacerlo y les aseguro que en los 2 minutos que tardan lavándose los dientes, va a haber 50 o más distracciones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Todos sabemos, cuando practicas algo, te haces bueno en eso. ¿Qué practicamos diario? La distracción. Estamos haciendo 1000 cosas a la vez. En la actualidad se tiene el concepto de que una persona que es capaz de hacer varias cosas a la vez es eficiente. Y en realidad eso reduce nuestra capacidad de concentración. Así que yo los invito a que lo practiquen con cosas que se tienen que hacer diario. Por ejemplo, bueno, hay quienes no, pero la mayoría, por lo menos una vez al día nos bañamos. Esa es una actividad que se realiza o que la mayoría hacemos diario. En el momento que te metes a bañar, siente la experiencia del baño al 100%. Y cada que tu mente se distraiga, regresa a esa experiencia. Sentir el jabón, sentir que estás tallando, y si estás tallando el brazo, ¿qué se siente en mi brazo? Sentir el agua cuando me está cayendo, en fin. O sea, la experiencia 100% de bañarme. Si la mente claro, se una experiencia distrae, actual, exacto, la experiencia del momento. La experiencia en el momento, no la de ayer que me estaba bañando, no, porque la de ayer puede ser diferente de la de hoy, de hecho va a ser diferente que la de hoy. Entonces, esas actividades que hacemos diario y que nos toman 2 minutos lavarnos los dientes, 5 minutos bañarnos, todo ese tipo de actividades que hacemos día con día y que algunas las hacemos hasta más de una vez al día, las podemos utilizar perfectamente para practicar la concentración, el estar en el aquí y en el ahora. Solamente cuando empecemos a dominar que por 2 minutos logre no distraerme, entonces cuando yo voy contigo a una terapia de técnica Alexander y tú me dices, para que pueda dejar de dolerte esto, tienes que cambiar tu hábito, y para poder cambiar tu hábito necesitas observarte. ¿Cómo voy a observarme si la mente tiene 1000 cosas en ese mismo momento? Necesito practicar la concentración. Y no entro así en términos más de meditación, porque ni todos son yogis, ni todos son de alguna creencia en la que se practique la meditación como tal. Y además la mayoría no tiene tiempo de hacerlo o cree no tener tiempo de hacerlo. Pero sí tenemos tiempo de concentrarnos, y concentrarse es algo que se puede desarrollar como un músculo que se puede fortalecer, y que para fortalecerlo yo voy al gimnasio o hago cierta dinámica de ejercicio, y con el paso del tiempo voy a fortalecer ese músculo. Exactamente, la concentración vamos a verla como si fuera un músculo. Si no la trabajo, por supuesto que nunca voy a lograr concentrarme. Si yo quiero fortalecer mis bíceps y nunca los trabajo, si quiero que crezca mi bíceps, por ejemplo, la gente que sí le gusta tener músculos, si quiere que su bíceps crezca y nunca lo trabaja, por lógica,
jamás va a crecer, jamás lo va a fortalecer. Si yo quiero tener la capacidad de observarme, de concentrarme, necesito practicarlo. Pero, ¿para qué ponernos metas difíciles? Porque yo podría perfectamente decir, medita en media hora. Ay, ajá, ¿y cómo se hace eso, verdad? Concéntrate, lávate los dientes y no permitas que nada, absolutamente nada te distraiga. Cuando logres eso, entonces además de concentrarte cada que te lavas los dientes, ahora empieza con cada que te bañas. Pero les recomiendo que no lo hagan con dos cosas a la vez, porque ya es bastante difícil. Cuesta bastante trabajo como para querer echarnos la carga de decir, cada que me lave los dientes me voy a concentrar, cada que me bañe me voy a concentrar, cada que esto me voy a concentrar. Les aseguro que no dura ni 2 días y van a botarlo, porque es difícil. Así Sí, que fíjate, empecemos con una cosa. qué interesante que digas eso, porque yo con mis alumnos de música, de flauta, cuando están apretando mucho las manos para tocar, justamente lo que les pido es que sientan la flauta en los dedos. Porque sentir suelta de alguna manera, ¿no? La tensión muscular. Es decir, si yo aprieto mucho los dedos así, estoy apretando mucho, 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 en algún momento dejo de sentir la textura. Entonces, para poder sentir la textura, tengo que soltar. Entonces, para poder sentir, de alguna manera, tenemos que soltar, ¿no? Esto que dices de los dientes, es muy interesante. Sí, hace rato dijiste de los sensores. Y ahorita con lo que tú dices, si, por ejemplo, si yo hago esto sin apretar, siento. Pero si yo aprieto mucho, dejo No de sientes. sentir. Es decir, Sí, el receptor de presión que tú mencionaste le gana al receptor de al textura. mecánico. Sí, Ajá. la piel, a diferencia de lo que hablé hace rato, digamos que hace rato hablé de los receptores neuronales, la piel en sí misma, el órgano de la piel, tiene 4 tipos de sensores. Tiene el sensor de la temperatura, tiene el sensor de la textura, que sería como el mecánico, y tiene 2 tipos distintos de sensores de presión, uno de presión constante y uno de presión momentánea. Por ejemplo, las plantas de los pies, nuestras plantas de los pies, tienen muchos sensores o tienen los sensores muy activos del frío. O sea, que sentimos el frío en los pies. Pero no tienen sensores de presión, porque si tuvieran sensores de presión no podríamos estar parados. Nos enloqueceríamos, ¿no? Las yemas de los dedos tienen muchos sensores de textura. Sentimos mucho esta parte del labio, la lengua, todos esos tienen muchos sensores de textura. Los sensores térmicos del calor están en el dorso de la mano. Por eso las mujeres que tienen bebés o los hombres que tienen hijos que quieren probar qué tan caliente está la leche, de manera instintiva se la prueban en el dorso de la mano. No es que alguien les enseñó, te tienes que probar la temperatura de la leche en el dorso de la mano, es un instinto. Ajá. Porque el calor se siente muy bien. Hay más receptores de calor. Exacto. Hay más receptores de calor. Entonces, la idea es que cuando un receptor está sintiendo demasiado, o sea, cuando hay demasiada actividad de un receptor en un lugar, los otros receptores medio que quedan un poco de lado, por cuestión también del instinto de supervivencia. El torso, nuestra área del torso, siente mucho la presión atmosférica. Ajá. Porque es muy importante para nuestra supervivencia no cambiar la presión atmosférica de golpe porque nos revientan los pulmones, ¿no? Entonces, cuando hay una actividad, por ejemplo, de sentir la textura de algo con las manos, esa actividad ocupa toda nuestra atención, ¿no? Si aquí cuando estamos sentados ustedes ponen las manos en una superficie y sienten la textura, no van a poder hacer otra cosa más que sentir la textura. Los va a traer al presente. Sí. Entonces es una muy buena herramienta sentir, es buenísima, es ideal, sí. Sí, exacto. Y entonces en esto que preguntabas sobre la importancia de la meditación, precisamente, cuando tú te pones una meta, una a la vez, como esta que menciono, de lavarse los dientes, y que además te lo pongas como meta mínimo de 1 mes,
en el que sientas totalmente, y ahí entra lo que tú estás diciendo, ¿no? Sentir. Sentir te trae al momento presente, te mantiene en el aquí y en el ahora, y hace que tu mente se concentre. Aún así va a haber 1000 distracciones, cada que las haya, regresa. Pues ese es un consejo muy práctico que puedo dar, porque ni todos van a querer meterse a clase de yoga, ni todos pueden practicar meditación, pero finalmente es eso. Meditar es elegir conscientemente dónde pones tu atención. Eso es la meditación. Y yo puedo meditar manejando, digo, no yo, todos podemos. Todos podemos meditar manejando, todos podemos meditar lavando los trastes, todos podemos meditar bañándonos, todos podemos meditar regando las plantas. Cualquier actividad es ideal para meditar, porque meditar es, tú decides dónde pones tu atención. Y se tiene que practicar, como dije hace un rato, es como un músculo. Así que, bueno, a lo que sigue. Bueno, hay un montón de preguntas sobre varios dolores de hombro, de cuello, de rodilla, que me preguntan cómo me acercaría yo al tratamiento del dolor en esas áreas. Y más o menos puedo dar una respuesta así, que engloba todos los problemas, cómo me acercaría yo, ¿no? Claro. Y hay una persona que nos pide que enseñemos cómo nos debemos sentar. Es muy, muy difícil enseñarlo, digamos, de manera así, por Zoom, así en un ratito, pero lo que sí puedo recomendar es que no permanezca nadie sentado más de media hora sin pararse, a caminar, a respirar el aire fresco, a acostarse en el piso, a hacer el descanso constructivo, a tomar un vaso de agua. No se queden sentados más de media hora, más de 40 minutos. No es sano. Y que en este momento, por favor, vamos a ponernos de pie, movernos. Sí, ahora ya llevamos un montón. Una hora 23 minutos. Sí, yo me estaba mueve y mueve la pelota, pero igual. Sí, claro. Bueno, pues continuamos mientras nos movemos. Entonces, voy a leer acá estas. Sí, la manera en la que la técnica Alexander se acerca a cualquier problemática postural del dolor es empezando por reeducar cómo se usa la cabeza en relación con la columna. Y esto aplica para la persona que pregunta del dolor del hombro, para la persona que pregunta de la prótesis de la rodilla, para la persona que pregunta de los discos de la columna, para todas esas personas. Y de hecho, es lo primero que hace cualquier persona que va a una clase de técnica Alexander. Trabajar con la relación que tiene con la cabeza, con la columna. Y esto es porque es una relación muy importante, por ahí pasa la médula espinal, por ahí, por el orificio que tiene el atlas, pasa todas las terminales nerviosas hacia el cerebro, y sobre todo porque la cabeza pesa un montón de kilos, 10 kilos, y nuestros músculos están diseñados para que la cabeza no se caiga hacia el piso cuando soltamos el cuello, sino que la cabeza va hacia el otro lado, hacia arriba. Esto puede sonar medio extraño, pero así estamos diseñados. Cuando uno suelta los músculos funcionan como un resorte. Entonces, a los músculos funcionar como un resorte y a nosotros soltar la cabeza para que la columna se alargue, lo que hacemos es que las articulaciones tengan más espacio. Y cuando las articulaciones tienen más espacio, pues entonces hay muchos problemas que se solucionan, ¿no? Porque entonces las vértebras dejan de comprimir los discos, la rodilla deja de comprimir los meniscos, todas esas cosas. Ahora, para saber y para poder decir realmente cómo trabajaría con cada persona, pues necesito ver a cada persona. No puedo dar una idea generalizada porque para mí es un poco irresponsable hacer eso. Decirle a una persona, haz esto y se te va a quitar el dolor. No, le estaría diciendo una mentira. Pero sí puedo recomendar, bueno, pararse cada determinado número de tiempo, poner una alarma y pararse de la silla, ¿no? O de la actividad que estén haciendo. Y luego pueden ir alargando ese tiempo, quizá. Por ejemplo, en el caso de la gente que practica música, que hay una persona que pregunta también, que si la técnica puede emplearse para reeducar los músculos a quien sufre de alguna alteración de movimiento, o lo que se llama distonía focal. Sí, totalmente, sí. Lo que hacemos es empezar a trabajar descansando cada
un número de tiempo determinado y luego ir alargando, ¿no? Porque un músico a veces sí necesita la capacidad de poder estar 1 hora y media sentado atendiendo lo que está haciendo, tocando. Entonces la capacidad de atención puede irse trabajando y puede ir aumentando. O puede ser intermitente y volver y salir y volver y salir y volver, ¿no? También. Entonces la manera en la que la técnica Alexander trabaja con la distonía es exactamente igual que, que la manera en la que trabaja con cualquier otra problemática, ¿no? Reeducando, empezando por el uso que tiene la persona de la cabeza con el cuello y después viendo cómo ese uso de la cabeza con el cuello puede ir desarrollando un uso distinto del resto de las extremidades. Pero nunca trabajamos con algo específico así, de golpe, viene alguien con un problema en la cadera y le reviso la cadera, no. Viene alguien con un problema en la cadera y le reviso la cabeza, y el cuello, y los tobillos, y las rodillas, y los codos. Y cada caso, cada persona es diferente. Entonces, cada persona necesita algo distinto. Sí, y además de revisar esas partes del cuerpo, revisas, como dijiste hace rato, cómo camina, cómo se sienta, cómo se para. Sí. Y con respecto a la pregunta que alguien hizo de cuál sería la postura ideal para sentarse, me imagino que tiene todo que ver con la silla donde te vas a sentar, con el tipo de cuerpo que tienes, con muchas cosas, ¿no? Entonces realmente sería difícil para ti darnos una postura ideal. Sí, Alexander decía, no existe la posición correcta, existe la dirección correcta. Ajá. ¿No? O sea, ¿cómo vas a dirigir tu cuerpo para sentarte? No importa la postura realmente. Uh-huh. Dice aquí alguien que a alguien le duele la lumbar cuando despierta. Sí, es muy común que a la gente cuando descansa le duelan partes del cuerpo. No digo que es normal, digo que es común, que no es lo mismo. Sí, es muy común que uno descansa y le duele algo. A mí hace un par de semanas también me pasó que desperté un día con un dolor. De hecho, ni siquiera desperté, estaba acostado viendo una película y cuando me paré me agarró un dolor terrible en la espalda baja y me duró como 2 semanas o 3. Yo tengo una lesión en la espalda baja de hace algunos años y ese día me volvió el dolor. Entonces tuve que descansar un montón para que el dolor se fuera, no me podía ni sentar del dolor. Así que tampoco es que estoy exento de los dolores. Sí, claro. Pero sí, no me atrevería a dar una recomendación así generalizada porque como no conozco a la persona, siento que es como irresponsable dar una recomendación así, ¿no? Lo único que puedo recomendar a todas las personas que están en la plática es que practiquen el descanso constructivo y se acuesten 5 minutos, 10 minutos y se paren, sigan sus cosas, cuando se sientan cansados se vuelvan a acostar 2 minutos, 3 minutos y se vuelvan a parar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de verdad que es una postura que tiene muchísimos beneficios de corrección que se la recomendamos. Oye, Felipe, sí. Con respecto, ¿qué has investigado o qué has encontrado en toda esta investigación del dolor con respecto a las emociones? Es interesante. Es un tema muy profundo, ¿no? Sí. Pero digamos que la explicación científica, por decirlo de una forma, de por qué duele una cierta emoción, es justamente porque las emociones Primero, las emociones generalmente empiezan en un pensamiento, aunque ya se disparen automáticamente, empiezan en un pensamiento. Todo empieza en un pensamiento. El movimiento empieza en un pensamiento, las emociones empiezan en un pensamiento, todo empieza en un pensamiento. Entonces, las emociones hacen que nosotros segreguemos sustancias químicas, como yo decía hace rato, y gracias a esas sustancias químicas muchas cosas pasan en el cuerpo, ¿no? Y una de esas cosas puede llegar a ser dolor. Por ejemplo, una familia tiene un hijo y a ese niño lo muerde un perro. Ajá. Le duele horrible, le da rabia y está a punto de morirse el niño y se salva o se muere, digamos, ¿no? En el caso más trágico. La historia del niño pasa de generación en generación en generación y muy probablemente la descendencia de esa familia le vaya a tener miedo a los perros
el miedo es una emoción. Ese miedo puede despertar dolor. Incluso si el niño se salvara, cuando un perro se le acerca y al niño le da miedo, aunque el perro no le vaya a morder, al niño le puede doler el lugar en el que el otro perro lo mordió. El mismo lugar, como si el perro lo mordiera. Entonces, esa emoción despierta toda una reacción muy compleja de situaciones que va desde las cuestiones químicas del cuerpo hasta recuerdos de otra vez que ya me había dolido algo y entonces me acuerdo que me había dolido y me duele. ¿No? Puede ser un recuerdo, puede ser una cuestión química, y de esa manera, digamos, sería la explicación científica. Ahora es muchísimo más profundo que eso. Claro. Porque depende de un montón de cosas. Oye, Felipe, y en tu opinión, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos un dolor? E inmediatamente corremos al botiquín a tomar una pastilla para ese dolor. ¿Qué estamos haciendo? Y por un lado estamos huyendo del dolor, ¿no? O sea, el dolor puede ser paralizante. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un concierto y antes del concierto me da un dolor terrible de cabeza, pero tengo el concierto, no me cuestiono por qué me duele la cabeza, voy y me tomo algo para que se me quite el dolor, si no, no voy a poder tocar. Pero lo hago conscientemente para huir del dolor, porque necesito hacer algo importante en ese momento. Entonces, evito el dolor, lo evito. Ahora, si el dolor me está vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y yo sigo tomando y tomando y tomando y tomando cosas para evitar el dolor, entonces realmente creo que estoy evadiendo una problemática que quizá tendría que observar. Claro. No, si es una cuestión de una vez, no le veo mucho problema, la verdad. Pero si es un dolor crónico y yo no estoy intentando quitar el dolor con una aspirina cada vez que me duele la cabeza, y a la siguiente semana me vuelve a doler la cabeza y a los 3 días me vuelve a doler la cabeza, y yo me sigo tomando la aspirina, muy probablemente dentro de 4 o 5 años, o 6 o 7 u 8 años, yo voy a desarrollar un problema con el que ya no me voy a poder tomar una aspirina y se me va a quitar el dolor. Sí, porque finalmente, como dijiste, el dolor solamente es el aviso de que está pasando algo. Sí. Y si nada más nos tomamos una pastilla que nos quita el dolor, no estamos haciendo caso a lo que originó o a ese cambio. O estamos evadiéndolo, ¿no? Quizá lo sabemos y lo evadimos. O sea, depende mucho. Quizá la problemática tiene una raíz emocional y tenemos miedo de enfrentarnos a esa situación, entonces evadimos la problemática y nos duele la cabeza, por ejemplo. Sí. Ahorita esa podría ser una forma. Claro, es muy común escuchar en las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas de pareja, que una de las dos personas empieza a desarrollar dolores de cabeza. Y ahí va la pastilla, va la pastilla, va la pastilla. Cuando sabemos que ese dolor de cabeza solamente es el aviso de que algo no está bien, algo no estás atendiendo en ti. Así es. Y lo sabemos, pero lo evadimos. ¿Sí? Cuando estaba graduándome de la escuela de Técnica Alexander, tuve una alumna, que es la alumna de práctica, que todos tenemos un alumno de práctica con el que trabajamos un trimestre de la escuela, bajo revisión de la directora. Y esta chica era una amiga, es una amiga mía, que estudiaba canto, y ella no sintió ningún cambio físico con mis clases. Nada. Iba a las clases y me decía, no, pues yo me siento igual, y yo decía, no, pues algo estoy haciendo mal, porque yo me siento súper diferente cuando tomo una clase y esta chica no siente nada. Y un día se iba a pelear con su novio y recordó algo que yo había hecho en una clase y lo hizo y no se pelearon. O sea, soltó el cuello y no se pelearon. Y entonces ese día llegó y me contó que había soltado el cuello porque había sentido que apretaba el cuello cuando se iba a pelear y no se habían peleado. Y después, hablando con el novio le dijo que desde que tomaba clase conmigo estaba menos, o sea, como que notaba que tenían menos problemas. O sea, como que no es que los problemas hayan sido responsabilidad de ella, obviamente, pero como que sí, ella se enojaba menos o hacía menos problemas. Y eso tiene mucho que ver también con la tensión, porque la tensión muscular
al igual que las emociones y los pensamientos afectan el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo afecta nuestras emociones y nuestros pensamientos. Claro. ¿Sí? Por eso mucha gente también utiliza las clases de técnica Alexander o de yoga o de cualquier otra terapia corporal, entre comillas, para tratar problemas de depresión o de problemas emocionales. Y funciona muy bien. Mucha gente va a las clases de yoga y sale de una depresión que tiene, ¿no? O a clases de técnica Alexander y sale de la depresión. Porque también esta actitud de estar todo el tiempo tirado hacia abajo, un poco trae pensamientos negativos. Nos invita a pensar de manera negativa, nos deprime, nos comprime y nos deprime. Sí. Totalmente. Sí, pues la verdad que sí es súper interesante. Y con esto que comentas, volvemos a lo importante de observarse. Porque mucha gente va a alguna clase de yoga o algún tipo de terapia o práctica física, pero que tenga que ver también con el control o con el conocimiento de la persona de sí misma, pues porque finalmente estas prácticas nos ayudan, nos invitan a observarnos, a estar en el aquí y en el ahora. Y Sí. para poder conocer tu cuerpo y para poder corregir hábitos, para poder identificar cuando algo te duele, de dónde puede surgir ese dolor, pues necesitamos observarnos. Sí, y cualquier actividad sirve para observarnos, ¿no? Cualquiera. Cualquiera. Yo te diría que yo no me siento a meditar todos los días, pero muchas veces cuando estoy tocando la flauta me vienen ideas que incluso después son ideas que uso para trabajar. O sea, para mí tocar la flauta, por ejemplo, es como una especie de meditación. Claro. A pesar de que tengo que hacer una cosa específica en ese momento, estoy ahí y medito. Cuando voy a correr también, corriendo también medito un montón, porque voy observando cómo van mis piernas, cómo me entra el aire y demás, y entro como en una especie de meditación, ¿no? Claro, sí. Entonces realmente cualquier actividad puede servir para eso. Sí, exactamente. Cualquiera. Bien, Felipe. ¿Quieres ver lo de las preguntas? A ver si hay algo más que... Yo estuve aquí viendo y me parece que no nos saltamos ninguna. Todas esas personas que me preguntan sobre cómo atendería yo a algo que tienen, les puedo contestar que necesitaría verlos, porque no puedo así por chat, no puedo. Lo de la fibromialgia también es una temática. Aquí una persona pregunta si abordamos la fibromialgia. Lo de la fibromialgia también es una temática muy extensa y muy amplia, que puede ser por muchos problemas distintos. Creo que, no sé si es mi hermana la que está preguntando. Sí. Puede ser por muchos problemas diferentes. Entonces también es una cuestión relacionada con una situación neuronal. Paula es profesora de técnica Alexander también, compañera mía de Argentina. Ahí está. Entonces sí, la cuestión de fibromialgia es un tema muy extenso, y también tendríamos que ver así específicamente qué pasa con la persona y con el caso en específico, ¿no? En el caso de la distonía también hay gente que desarrolla distonía y hay gente que nace con distonía. Entonces son dos acercamientos completamente diferentes. Porque si una persona nace con distonía y tiene daño neurológico, por ahí la distonía realmente no se le va a quitar. O sea, como que tomando clases de técnica Alexander no es el camino para solucionar el problema. Pero alguien que desarrolla distonía sí puede solucionar ese problema tomando clases de técnica Alexander. Entonces depende de muchísimas cosas. Fíjate que abordando el tema de la fibromialgia, y Cris lo debe recordar, aquí en el centro de yoga tenemos una alumna que tiene fibromialgia y que ha sido nuestra alumna ya por varios años. Y ha habido una mejoría considerable, notoria, en su vida, en su calidad de vida, porque cuando ella empezó a venir a práctica, prácticamente no podía subir 3 escalones que hay para llegar al centro, a la sala de yoga, sin detenerse de la pared y sin dolor.
ella al principio podía hacer casi nada de las posturas, pero sin embargo, precisamente trabajando el observarse y trabajando muchísimo el soltar, el no apretar, ha mejorado su calidad de vida y de movimiento considerablemente. Y en las clases, una de las cosas que yo le menciono mucho a ella específicamente es, como tiene dolor por la fibromialgia, nosotros tenemos la tendencia a que cuando algo nos duele, apretamos más, como Sí. si apretar nos fuera a quitar el dolor o nos fuera a evitar algo que la mente interpreta que tiene que evitar. Entonces yo, por ejemplo, usando el caso de ella, yo le digo, como te duele, tú tiendes a apretar, tienes que trabajar mucho más conscientemente el dejar de hacerlo, porque lo que tú dijiste hace rato es muy cierto, soltar no es una acción, es dejar de hacer la acción de tensión. De apretar. Tu calidad de vida ha mejorado muchísimo, precisamente trabajando en soltar y estar en el aquí y en el ahora, en observarse. Sí, aquí preguntan si la técnica de Alexander puede ayudar a la fibromialgia, y sí, sí puede, seguro que sí. Sí, porque es todo fundamentado en soltar. Exactamente. También con la hipotonía muscular, que preguntan aquí en el chat, sí, también puede ayudar. Sí. Y en tus investigaciones, Felipe, ¿por qué crees o por qué los escritores, investigadores comentan? ¿Por qué cuando algo nos duele tendemos a apretar? Es una reacción natural ante cualquier peligro. El origen de esa reacción se llama reflejo del Moro. Ajá. Y probablemente es el único miedo que tenemos de manera innata. Todo el resto de los miedos que tenemos en la vida son miedos que aprendemos. Pero justo ese reflejo del Moro, ese lo tenemos. Es obligatorio que, si no lo tenemos, está mal algo en la conexión cerebral. Ajá, o sea, los médicos prueban que los niños tengan el reflejo del Moro. Ajá. Entonces, ese reflejo es el miedo a caernos. Uh-huh. Y ese miedo refleja o genera un patrón en el cuerpo, que la primera parte del patrón es de contracción muscular. Nos contraemos los hombros hacia adentro, las rodillas hacia adentro, apretamos los ojos y apretamos la mandíbula. Ajá. Y tiramos la cabeza hacia atrás, para evitar el peligro que nos viene hacia enfrente, ¿no? O por enfrente. Ajá. Pero después de esa tensión muscular que hay hacia adentro, soltamos. Y soltamos los brazos, soltamos las rodillas, nuestras pupilas se dilatan, y soltamos la cabeza y la columna se alarga. Y eso nos prepara para enfrentar el peligro, para correr o para hacer cualquier cosa, gritar, lo que sea que necesitemos hacer. Ajá. Okay. Mientras vamos creciendo y poniéndonos adultos, perdemos la segunda parte del patrón y nos quedamos en la primera. Entonces, cada vez que algo nos da miedo, nos apretamos todos, pero no soltamos. Uh-huh. Es un reflejo innato, un reflejo del cuerpo, apretar. Ante un dolor, ante un miedo, ante una problemática, nos apretamos. Pero nos falta la segunda parte de soltar, ¿no? Cualquiera puede buscar ese reflejo, aquí anoto cómo se llama, en YouTube, ponen reflejo del Moro, y les va a salir seguramente de un bebé, y van a ver todo el reflejo entero, es muy lindo. Ajá, ok. Y precisamente eso me contesta la pregunta que te hice. Entonces ahora ya entiendo. Por ejemplo, mi alumna que tiene fibromialgia, al hacer una postura, como su cuerpo, sus músculos normalmente tienen dolor, entonces a ella le da miedo lastimarse, y por eso su reflejo automático es apretarse, más. Claro. Con razón, sí. Claro, porque uno va creciendo, aprendiendo a apretarse para solucionar problemas. Por ejemplo, sentarse en una silla. Ajá. Sí, en algún momento te empiezas a apretar para poderte sentar en la silla, y como logras sentarte en la silla apretándote, pues el resto de tu vida te sientas apretándote, porque ya lo solucionaste ese problema, con esa tensión muscular. Entonces, a veces algo duele y si apretamos deja de doler. Eso es interesante, ¿no? Entonces, cuando aprendes eso, pues aprietas cada vez que algo te duele.
Ujú. Y bueno, volvemos a lo mismo, a la observación. Cada Claro, quien es diferente, cada cuerpo es diferente. sí, y en confiar, ¿no? En confiar que si suelto el músculo no me va a doler, no me Ujú. va a doler. Si estoy en buenas manos y con una guía que me está atendiendo y que está llevando mi situación específica, no me va a doler. ¿No? Y esto lo digo también porque no, o sea, el otro día hablaba con Toño de esto. No cualquier clase de yoga o cualquier clase de cualquier cosa me van a ayudar a soltar, ¿no? O sea, tengo que pensar muy bien y observar muy bien quién está dando la clase, cómo está dando la clase y si eso que está enseñando realmente me ayuda a soltar o no. No por Sí. hacer yoga así nada más porque sí, ya se me solucionan. O por tomar clases de técnica Alexander así nada más, ya se me solucionan los problemas, ¿no? Ujú. Uno, Sí, claro. uno tiene que tener la confianza en la persona que le está enseñando. Es también muy importante eso, Sí, por desde mi supuesto. punto de vista. Oye, Felipe, alguien preguntó que dónde se puede estudiar la técnica Uh -huh. Alexander. Sí, la técnica Alexander se toma en clases individuales. Hay gente que da clases grupales también, pero generalmente y lo más eficiente es en clases individuales. Y bueno, tienes que ir con un profesor. En México habemos 9 profesores en todo el país. Pablo, que está en San Miguel de Allende, yo que estoy en Cuernavaca, y el resto están todos en la Ciudad de México. Entonces, si esta persona, Leslie, está o en Cuernavaca o en la Ciudad de México o en San Miguel de Allende, tiene un profesor cerca. Si no, entonces tendría que organizar un taller con algún profesor para que ese profesor vaya a dar clases a donde está. Y extrañamente, de los 9 profesores, no sé si me equivoco, pero 7 somos músicos. Y los otros son actores. Ujú. Entonces, pues cualquier profesor puede dar clases de técnica Alexander a cualquiera. Claro, sí. No Y necesita ser un hablando, músico. claro, hablando, por ejemplo, porque me imagino que algunos se lo preguntan, para estudiar, para ser profesor de técnica Alexander, creo que todavía no hay una escuela aquí en México, ¿verdad? Hay una escuela, sí. Hay una escuela en Ah, la Ciudad de México ajá. de la que se han graduado 3 profesores hasta ahora. Y en este momento creo que no hay nadie estudiando para graduarse. Pero alguien iba a empezar. Los últimos 2 profesores que se graduaron, que son una chica flautista y un chico actor, se graduaron el trimestre pasado. Entonces están Y, recién y, graduados. y forman parte de estos 9 que hay en la República. Así es. Fíjate, o sea, y se Acá acaban en la de... escuela, acá en la escuela se han graduado 3 personas. Ujú. Todos los demás profesores que estamos aquí en México Estudiaron fuera. hemos estudiado fuera de México todos, ¿sí? Algunos en Canadá, otros en Europa y Pablo y yo en En Argentina. Argentina. Sí. Oye, Felipe, ¿podrías volver a escribir en el chat? Porque algunos entraron ya muy tarde. ¿Dónde podrían contactarte tanto por asesorías personales, consultas personales, como para tener más información sobre la técnica Alexander? Sí, ahí pongo mi página, Ujú. coyoliber.com, y mi celular es 236. Ahí está. Me pueden Sí, escribir a través de la página o en el celular y yo les puedo dar esa información. En la Ciudad de México hay varios lugares en los que dan clases, aquí alguien pregunta. Eh, Puede entrar al Facebook, Técnica Alexander México, y ahí si escribe la zona de la ciudad en la que está, algún profesor le va a responder. Todos estamos ahí en el Facebook, así que hay gente que da incluso clases a domicilio en la Ciudad de México. entonces en esa página de Facebook, Técnica Alexander México, están todos los 9 que hay en México. Todos, así es. Ah, ok, perfecto. Es muy importante tomar clases de técnica Alexander con un profesor que se graduó de una escuela de técnica Alexander. Sí, claro. Entonces, hay una asociación que se llama Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, y en esa asociación estamos todos los profesores del país, y cualquiera de nosotros está capacitado para darles clases, ¿no? Entonces, somos de completa confianza cualquiera de nosotros. Sí, 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 todos se conocen. Todos Y nos la verdad, conocemos. por ejemplo, en mi caso, que por el accidente conocí la técnica Alexander y te conocí a ti gracias a mi amiga Cris,
y que además hemos estado trabajando constantemente en clases, en pláticas, en talleres o de forma personal, que yo voy a sesiones contigo, de verdad se los recomiendo. Y no necesariamente, por supuesto, tiene que ser Felipe, porque no todos viven en Cuernavaca, pero de verdad les recomiendo la técnica Alexander. Sí, yo también. ¡Ay, qué bueno! Menos mal, Felipe. Bueno, pues no sé si hay algo más que alguien quiera saber. Nos queda poquito tiempo de la reunión. Porque termina, ¿no? A las 2 horas. Ajá. Oh, si no, pues... Sí, Elena, sí, la técnica Alexander la puede ayudar con ese problema de hipotonía. Sí, sí. Y de hecho, Elena ha tomado alguna clase contigo, estoy seguro. Porque Elena es alumna de aquí del centro. Sí, sí ha tomado alguna clase contigo. Ah, sí, me comentó de la hipotonía. Su hija está fuera de México, ¿no? Creo que una vez que di una charla ahí en tu escuela, algo me comentó, si no tengo malos recuerdos. Ajá, Si sí, no, a sí, lo sí. mejor fue otra persona. Sí, estaba Sí. fuera de México, ahí. Sí, sí, sí. Sí, la técnica Alexander le puede ayudar bastante. Ujú. Ah, pues ya está acá. Ah, perfecto. Genial. Sí. Pues cuando regresemos de la cuarentena voy a empezar otra vez con las clases, así que ahora no porque necesito tocar a las personas, es medio delicado, sobre todo porque vienen bastantes personas mayores. Sí, claro. Entonces, sí, sí, seguro. Cuando regresemos ahí puedo atender a quien quiera venir, con mucho gusto. Sí, a ver, hay una pregunta de Orte. La neuralgia postherpética tiene cura y es una respuesta difícil de responder porque también depende mucho de la gravedad de la neuralgia. Pero seguro que yo no o sea, la técnica Alexander no la curaría. Pero sí Eso puede no. mejorar. Pero sí puede mejorar. Sí, sí. Pero si está buscando una cura en específico, como repito, la técnica Alexander no es una terapia, entonces no busca curar, pero sí es un muy buen complemento para cualquier rehabilitación o terapia de cualquier tipo, ¿no? Sí, me consta Sí, totalmente. la técnica Alexander ayuda a calmar la ansiedad completamente, sí, completamente, la quita la ansiedad. Uh-huh. Sí, sí, sí. La técnica Alexander puede mejorar la parálisis en la mitad de la cara, sí, sí puede. Sobre todo puede ayudar a que no te vuelva la parálisis. Sí, Claro. sí, sí. Igual no es específicamente para eso. Sí. Y todo tiene que ver con esa reeducación de la que tú hablas, que es a lo que se dedica la técnica Alexander, ¿no? Así es. Conocernos más a nosotros mismos para saber usarnos adecuada y sanamente, y que para poder hacer esto, repito, necesitas observarte. Para poder Claro. observarte necesitas aprender a concentrarte. Sí, Alexander no hablaba nunca de lo bueno y lo malo. Y eso a mí me gusta mucho de sus textos. Siempre hablaba de lo constructivo y de lo destructivo. Que me parece mucho más rico ese término, ¿no? Nunca decía, esta postura es mala, esta es buena. Decía, esta postura es destructiva y esta es constructiva. Después tú decides cuál quieres, en qué momento, ¿no? Sí, Si quieres hacer algo destructivo o algo constructivo, pero por lo menos sé consciente de que estás haciendo algo destructivo. sí, claro. Sí. La conciencia es lo más importante en todo este tipo de planteamientos, de posibilidades de rehabilitación o de corrección, pues la conciencia es importantísima. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que los ayude a observarse a sí mismos y a desarrollar más contacto con uno mismo es, yo creo que, ideal para las necesidades que están preguntando, ¿no? Todas estas personas. Es decir, Claro. no creo que la técnica Alexander sea la única posibilidad. Eso es algo No, que no, quiero. claro. Sí, finalmente todos, tú lo dijiste, somos diferentes tanto en nuestro cuerpo como en nuestra forma de percibir las cosas o nuestra forma de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante que haya tanta variedad. Así es, Lo que le sirve a unos puede no servirle a otros. así es. Totalmente, Dani. Sí. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta,
creo que ya nos Podríamos, despedimos. sí, Sí, qué muchísimas gusto gracias, hacer Felipe. esta charla. Sí. Muchísimas gracias, un placer muy interesante y han estado escribiendo muchos que gracias por la plática. Y con estas pláticas lo que intentamos, como dijimos desde el principio, es no pretendemos dar una solución o una cura, porque cada persona es diferente, sino de verdad queremos que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad sobre sí mismos y lo importante para todo, sea emocional, mental o físico, que es observarse, conocerse a nosotros mismos. Así es, Dani. Pues muchas gracias, Felipe. Seguiremos Sí, en cuanto pase esta cuarentena trabajando juntos. sí, justo íbamos a empezar y se soltó esta situación. Sí, sí, sí. Sí, porque antes de la cuarentena venías de tu viaje de Argentina De Argentina. e inicia la cuarentena. Pero bueno, Sí, sí, pues sí. muchas Y gracias a bueno, todos. sí, eso. Sí, Sigue, dime. sigue. No, que iba a decirles a todas las personas que están en la charla que si algo les duele eh, y les vuelve el dolor y les vuelve el dolor, no intenten evitarlo tomando medicina, a menos que los haya visto un médico y tengan un diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, me refiero a las pastillas para el dolor de cabeza o para el dolor muscular o para el dolor de las articulaciones. No es bueno evitar el dolor tomando medicamentos sin que haya una persona, digamos, detrás de esa terapia, ¿no? O de esa medicación. Volvemos, claro, por ejemplo, a lo que pasó conmigo. Después del accidente y de la cirugía, los médicos, que por supuesto que me estaban dando seguimiento, me programaron iniciar rehabilitación a los 4 meses del accidente. O sea, no podía iniciar rehabilitación antes de 4 meses. Tenía que estar en absoluto reposo 4 meses. A los 4 meses iniciar rehabilitación. Por supuesto que me recetaron cualquier cantidad de pastillas para evitar el dolor, la inflamación y cualquier molestia. Si, como además está uno muy sensible emocionalmente, casi me recetaron pastillas para que no me molestara la mosca que pasaba. Sí. Y que después de iniciar la rehabilitación, ellos pronosticaban que yo iba a poder empezar a hacer mi vida normal, y normal entre comillas, a los 6 meses. Uy, no. Sin embargo, gracias a la técnica Alexander, gracias a ti, y también, por supuesto, al trabajo previo que yo tenía en yoga, al mes y medio, empecé a dar clases de yoga. Sí, ya a las 2 semanas estabas caminando. Sí. Entonces, sí. Por supuesto, puede haber un médico detrás de ti con su diagnóstico, con toda su kit de medicinas, pero sigue siendo importantísimo trabajar cada quien desde su conciencia, sí, desde su mente y observación, aún teniendo un médico. Sí, pero digo, mi recomendación es que no eviten el dolor. No, claro. Con ese tipo de situaciones, ¿no? Me tomo una pastilla y que se me vaya el dolor. Si un dolor les está volviendo, es que hay algo ahí y tienen que observar qué es lo que está pasando. Esa sería mi recomendación. El dolor nunca es el problema, nunca. No. Sí, el dolor solamente es el aviso. Así es el aviso. Pues muchas gracias a todos. Esperamos que esta plática sea útil para cada uno de los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti, Dani. De verdad, lo sabes, y no lo digo nada más porque estamos en esta plática. Tú lo sabes y mis alumnos y mis amigos lo saben, que te admiro y creo 1000% en tu trabajo. Muchas gracias, además, Dani. He recibido los beneficios de tu trabajo y además de yo compartirlo con mis alumnos en mi trabajo. Así que va más allá, no solamente me beneficio yo. Gracias, de verdad. Y gracias a todos por estar conectados. Y por supuesto, pues a mis alumnos, a mis amigos, a todos los que están, muchísimas gracias, los amo. Y a los que no conozco, muchas gracias por estar. Perfecto. Bueno, tendrías que anunciar que das clases de yoga por Zoom. Por si alguien quiere tomar clases. Sí. Porque si no, imagínate.
Si alguien quiere bueno. tomar clases con Daniel, da clases de yoga por Zoom. Así que se los recomiendo muchísimo. Bueno, voy a poner aquí la página de Facebook en donde pueden ver la información por si alguien está interesado, por supuesto. Y Así además, es. pues, las clases de yoga que doy generalmente ya tienen mucha influencia de lo que he estado trabajando durante estos Conmigo. años, Felipe. Sí, Así es. total. Así que pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, igual por ahí pueden contactar, ahí está la información o simplemente por ahí nos contactan. Pues Bueno. gracias a todos. Chao, Dani. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Tengan Un una abrazo excelente grande. tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.